Dándote Noticias con Nelson Abreu. Gracias por seguir con nosotros en este interesante programa. Miren, yo he preferido en el día de hoy conversar con el Padre Nino. Ahora nos encontramos en esta entrevista en la parroquia Santa Rosa de Lima. Estamos aquí en un espacio abierto, agradable, en una naturaleza que nos agrada inmensamente. Pero miren, hablar de el Padre Nino, si yo le hablo de Ramón Secundino Ramos Valdés, usted dice, ¿y quién es ese? Pero si yo le hablo del Padre Nino, el Padre Nino de la Congregación Misioneros de los Sagrados Corazones, entonces usted sabe de qué le estoy hablando. Para nosotros es de mucho placer, Padre, que usted nos haya permitido venir aquí a su parroquia y tener esta, más que una entrevista, una conversación con usted. Gracias, Nelson. Yo creo que el honor es para mí, el poder estar contigo. Hay muchos recuerdos de hace muchos años que tal vez salgan aquí ahora. Ciertamente. Bueno, hay que decir que Ramón Secundino Ramos Valdés, el Padre Nino, es de la Congregación Misioneros de los Sagrados Corazones y también de un movimiento muy importante que existe a lo interno de la iglesia, que es el movimiento sacerdotal Helder Cámara. Pero nos gustaría saber, Padre, ¿cuál es su origen? ¿De dónde viene el Padre Nino? Nino Ramos viene de Fantino, municipio de Cotuí. Desde que nací en La Vega por accidente, porque mi madre es de La Vega, pero a los pocos días ya estaba en Fantino. Por tanto, soy de Fantino, Cotuí. Fantino, Cotuí. Antes se llamaba y tiene nombre origen de La Piña. La Piña Cotuí, famosa, pero se cambió el nombre a Fantino cuando se hizo municipio. ¿Y sus padres? ¿Están con vida? ¿Su madre, su padre? No. Mi padre murió en el 2005 y mi madre murió hace 4 años. Precisamente para el Día de la Madre la enterré hace 4 años. Ya, ¿tiene hermanos? Sí, somos 9, éramos 10, murió uno en el 98 y quedamos 9. 2 hembras y los demás varones. Y uno de ellos, el menor, es también sacerdote igual que yo. Es sacerdote. Sí, el menor. Ya, está trabajando Tony Ramos. Tony Ramos. Trabajó mucho tiempo en Montecristi, es de la misma congregación, por supuesto, y es párroco en Bayamón, la parroquia Santiago Apóstol de Bayamón. Eso es en Puerto Rico. En Puerto Rico, sí. ¿Cómo decide el Padre Nino ser sacerdote? O sea, ¿cómo nace eso? ¿Cuándo nace eso? Nació cuando yo estaba en 6º curso, la primera idea, la primera ilusión sobre eso. Y nació porque yo era monaguillo del padre Javier y Andrés, ya fallecidos, y eran españoles. Yo iba mucho con ellos a los campos y veía el trabajo desinteresado que hacían ellos por la gente de nuestro campo. Y entonces yo empecé a cuestionarme, ¿y por qué si gente de fuera viene y da su vida por nuestra gente pobre del campo, por qué yo no lo puedo hacer? Así comenzó la cosa, cuando tenía apenas 13 años. 13 años de edad. Bueno, podríamos decir, Padre, por ejemplo, en la iglesia católica, hay lo que se llama congregaciones, ¿verdad? Y hay también algunos movimientos. ¿Usted pertenece a qué congregación y a qué movimiento sacerdotal dentro de la iglesia? Yo soy misionero de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Es una congregación que nació en Mallorca, España, en el 1890. Y es una congregación de pocos sacerdotes, somos 100 y pico nada más, que tiene como uno de sus objetivos principales el trabajo con los más pobres, con los más traspasados, decimos nosotros. Y dentro de la iglesia, aquí a pocos años de ordenarme sacerdote, pues con los sacerdotes que ya eran mayores que yo, por supuesto, y de la misma línea de pensamiento, formados en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino por Jorge Cela, que en paz descanse, Manolo Massa, Tom Lluvere, que acaba de morir,
Marcos Villamán y un grupo de sacerdotes de la tendencia de la teología de la liberación, decimos nosotros. Pues nos formamos ahí. Entonces, al padre Toño, no sé si lo recuerdas tú, el famoso padre Toño fue el fundador de este grupo que hoy se llama Grupo Sacerdotal Don Helder Cámara. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene el nombre? Helder Cámara fue un cardenal del Brasil, famosísimo. Búsquenlo por ahí, todo lo que puedan, el aparatito tan útil ese, el teléfono, ¿no? Helder Cámara fue un gran sacerdote, un gran cardenal de la teología de la liberación, un hombre que trabajó 100% con los pobres del Brasil. Entonces es un símbolo para la iglesia brasileña, que de hecho es la iglesia más radical en este trabajo con los pobres y que nos da un ejemplo grande a nosotros, lo de América Latina. Y él es uno de esos fundadores, un gran sacerdote, un gran cardenal. Usted ha señalado que la congregación de ustedes prefieren trabajar con los pobres. Entonces, dentro de la iglesia hay sacerdotes que trabajan con los pobres y otros que trabajan con los ricos. ¿La iglesia católica es para los pobres o para los ricos? Es para todos. Jesús no hace diferencia, no hace distinciones. Pero dentro de la iglesia surgimos muchas congregaciones con objetivos particulares. Por ejemplo, los jesuitas tienen un objetivo claro que es la formación. Tienen universidades por todas partes y se dedican a la formación, a dar clases en las universidades, en los seminarios, etcétera, etcétera. Hay otras congregaciones que se dedican a trabajar con los más pobres, recogiendo a la gente de la calle. Hay congregaciones como la de Rogelio, donde Rogelio pertenecía a los salesianos, que tienen la especialidad de trabajar con los jóvenes. Entonces cada uno vamos cogiendo como una rama del ser humano. Nuestra congregación tiene esa opción de trabajar con los más pobres, con los traspasados de la tierra, con los que más sufren, con los que son más abandonados. Es una de las líneas de trabajo nuestra y tal vez de ahí viene nuestro trabajo tan de cerca con la gente pobre del campo sobre todo. Pero la iglesia católica, ¿es la iglesia de los pobres o de los ricos? En la iglesia de todos. De todos. Caben todos. ¿A quién separó Jesús? Jesús eligió a Mateo, que era un publicano, un cobrador de impuestos. Jesús convirtió y aceptó y fue a la casa de Zaqueo, que era un rico que había robado mucho, incluso también dijo: Zaqueo, baja de ahí, que yo voy para tu casa hoy. Y se convirtió Zaqueo. Jesús no hace separación de personas. Abre las puertas de su casa, de su reino, a todos y lo aceptan lo que quieren, ricos y pobres. Mire, el padre Rogelio Cruz, ¿verdad? El sacerdote Rogelio Cruz, ¿es de su propia congregación? No, es salesiano. Es salesiano. O era salesiano. Pero para ustedes ser más claro. coinciden mucho. Sí, coincidimos en la línea de ¿Cómo pensamiento. usted define al padre Rogelio Cruz? Yo lo definí una vez como un profeta de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque es un hombre aguerrido, porque es un hombre que ha hecho un trabajo a favor de los pobres y aún estando fuera de la congregación, por las razones que fuera, que no vienen al caso, sigue trabajando grandemente con los pobres. Nos reunimos con cierta frecuencia porque pensamos más o menos igual. El grupo de Helder Cámara es un grupo de sacerdotes donde está Regino Martínez, por ejemplo, en la línea noroeste. Está el padre Moncho, que Dios le dé salud en estos días que no está muy bien. Ramoncito en La Vega. Somos un grupo disperso en distintos puntos del país que fuimos formados por los mismos sacerdotes, conocimos la teología de liberación en aquellos tiempos de estudio, la década del 70, final del 70 y principio del 80, y tenemos una línea de pensamiento que arranca de la palabra de Dios, porque Jesús optó por los pobres preferencialmente, pero no exclusivamente. En el caso suyo, padre, y el caso del padre Rogelio también, como usted lo ha definido, tienen alguna característica que lo asemeja mucho. Por ejemplo, su forma ante situaciones sociales, ¿verdad? Por ejemplo, al padre Rogelio lo hemos visto con una mochila, con piedra, ¿verdad? Y entonces a usted lo vemos con una cabellera, ¿verdad? Con una forma diferente de lo que uno entiende que debe ser un sacerdote. ¿Por qué esa manera? ¿Son ustedes de esa manera? ¿Están protestando? ¿Quieren mandar un mensaje? ¿Tienen algún resentimiento? Y en el caso suyo, padre, ¿por qué los cabellos? Me crecieron y no me lo corté, entonces, ¿qué tú quieres?
No, pero realmente la cuestión viene desde la década, los años de Balaguer. Todo empezó con una protesta al régimen de Balaguer. Tú sabes que no gustaba mucho la barba en los tiempos de Balaguer y el pelo largo. Y como había unas diferencias en aquel tiempo fuertes contra el régimen de Balaguer, de maldad, yo empecé a dejármela. Y nunca me he tocado la barba. Además de que yo he hecho la opción de nunca rasurarme como te rasuras tú. Me la puedo recortar como la tengo ahora, pero llegué tiempo que la tenía en el ombligo. Tú me conociste en aquello tiempo. Era protestando contra Balaguer. Contra Balaguer. Entonces una vez ya Balaguer desaparece, Me la puedo recortar. se recorta la... Y hay motivo ahora, por ejemplo, Padre Nino, para dejarse la barba otra vez, para protestar. No, no tengo motivo para dejármela como en aquel tiempo. Ya sabe que sigo protestando, porque hay que protestar en una sociedad que no es perfecta y que hay injusticias y que hay cosas que reclamar. Tenemos que seguir trabajando en esa línea, pero los métodos van cambiando. Ya. En la Iglesia Católica podríamos decir, Padre, ¿por qué yo siento así como que la Iglesia, y aquí quizás estoy parafraseando a Arjona, ¿verdad? Arjona, el artista, es la Iglesia más sustantivo que verbo? Bueno, en mi caso es más verbo que sustantivo, es más acción. En el caso de Rogelio es más acción. De hecho, la iglesia en el fondo, en sí, es más acción. Tal vez lo que pasa es que mucha gente del mundo no conoce todas las actividades que se hacen dentro de la iglesia. Por ejemplo, te pongo solamente un caso. En la iglesia de Santiago yo admiro el trabajo que se hace desde el arzobispado a través de Cáritas Arquidiocesana. Es una organización que tiene la iglesia para trabajar con los pobres, para procurar alimento, para hacerle casa, para ayudar en la educación. Y hace un trabajo inmenso. Ojalá tú pudieras hacer una entrevista algún día a lo que dirigen Cáritas ahora. Te vas a asombrar de las cosas que silenciosamente la iglesia va haciendo a favor de los pobres y que la gente no se entera mucho. ¿Cuál es su opinión del celibato sacerdotal? ¿Por qué ustedes los sacerdotes, ¿verdad? Los padres como lo conoce el pueblo, ¿por qué ustedes no se casan? ¿Por qué ustedes no tienen hijos? Porque es una opción que se ha hecho. Los religiosos, por ejemplo, hemos hecho una opción de mantenernos célibes para poder estar más entero, entregado al trabajo con el pueblo, desde Dios. Si yo fuera casado, por ejemplo, con una familia, ¿tú crees que podría ser tan fácilmente esa marcha que hemos hecho recientemente en Santiago, arriesgando un poco a veces hasta la vida, como pasó en aquel tiempo con la planta de gas de Villaverde? Sería un poco más difícil. Entonces, los sacerdotes religiosos, todos hemos hecho la opción de dar nuestra vida, como la dio Jesús, por el trabajo con el pueblo. Y el que no nos casemos no es nada del otro mundo, es una opción que uno hace. Son distintas opciones. Hay otras denominaciones religiosas que son sacerdotes, episcopales o lo que fuera y deciden casarse. No hay ningún problema, es una opción. ¿Y las tentaciones, Padre? Son de todos, tuyas y mías. ¿Cómo ustedes manejan los sacerdotes? ¿Ven una mujer elegante, bonita? ¿Ustedes cierran los ojos? No, porque cierran los sentidos. Y si la mujer bonita la hizo Dios también, ¿por qué cerrar los ojos? No hay motivo para cerrar los ojos. Entonces, ¿cómo ustedes manejan eso? Y con Jesús andaban mujeres también y no pasó nada. ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo manejamos eso? Bueno, pues hemos hecho una opción. No es que no tengamos las tentaciones son de todos los seres humanos, hasta del Papa, puedo decirlo así, aunque no conozca al Papa personalmente, pero las tentaciones son del ser humano. Lo que nosotros aprendemos a manejar esas tentaciones. Aprendemos a manejarla, hacemos ejercicio para ello, cada año nos fortalecemos en el espíritu, ¿verdad? Haciendo ejercicios espirituales, y las tentaciones están ahí. Hay tentaciones de todo tipo, no solamente las mujeres. Hay tentaciones con lo político, hay tentaciones. Yo una vez incluso quise proponerme para ser alcalde de mi pueblo. ¿Cómo? ¿De Fantino? Me pasó esa tentación por la cabeza. Ajá, ¿y qué pasó, Padre? Porque había una gente que administraban ahí tan mal que yo dije, no, yo voy a demostrar que se puede hacer bien.
y pedí permiso a la congregación para que me se lo dieran. concedieron? Claro que no. Le dijeron que no. Si me lo hubiesen dado, hubiese sido alcalde. Alcalde. Entonces tendríamos un alcalde, no un sacerdote. No, las dos cosas. ¿Se puede? Claro. Pues yo soy periodista y soy sacerdote. Usted es periodista de profesión. Yo soy profesor de profesión y soy sacerdote. Soy locutor de profesión y soy sacerdote. Pero no alcalde y sacerdote. Es posible. Podría ser posible, pero no pudo ser. Ya, ¿y por qué partido? Si usted fuera en ese momento, ¿por qué partido? No, partido, no, movimiento. No, pero en ese momento un movimiento no podía llegar. Tenía que inscribirse a un partido político. Ah, sí. ¿Por qué lo haría? ¿Por cuál partido lo...? Por Narciso y Saconde. ¿Por qué? ¿Y por qué usted se ríe? ¿Por qué usted se ríe cuando dice...? Porque no voy a mencionar uno de los partidos que tienen tanta posibilidad ahora y por el cual la gente me va a juzgar. De eso vamos, eso vamos a hablar un poco más Narciso adelante. y Saconde se asemeja mucho a mi pensamiento y me iría con él. Narciso. Narciso, saludos. Vamos a hablar de política un poco más adelante, padre. Padre, a usted no le han insinuado, o sea, usted es un hombre elegante, padre. De elegante no tengo nada, Sí, pero usted es un sigue, hombre yo te dejo elegante. hablar, ¿no? Y con esa cabellera también y esas barbas. ¿A usted no le han insinuado una feligrés, una de esas muchachas que vienen a la iglesia? No le han insinuado a usted, pero padre, ¿qué le pasa, padre? Te juro que si yo hubiese sabido que tú me ibas a hacer estas preguntas, igualmente había aceptado la entrevista. Sí, eso ha pasado. Sí, porque las tentaciones están ahí y las mujeres también tienen su libertad de pensar y de sentir y no hay ningún problema. Ha pasado y no ha pasado nada. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Y cómo usted ha manejado eso, padre? Hablando y poniéndonos delante de Dios. Y con la persona se habla claramente y se le dice. Si a mí, por ejemplo, me pasara la tentación con una persona, pues mira, se lo digo. Mantente un poquito de lejos porque hay cosas que no funcionan bien ahí. Mantente de lejito y se acabó. Ya. Porque las tentaciones son humanas. No somos santos, no somos perfectos. Lo que aprendemos más que tal vez el hombre común de la calle a manejar situaciones difíciles, porque para eso estudiamos. Y para eso hemos hecho una opción de radicalidad por el Evangelio también. Ya. ¿Cuál es su opinión de las situaciones que ha ocurrido con algunos sacerdotes, principalmente en la Iglesia Católica, con el mal manejo con algunos niños, los pederastas, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión de eso que ha afectado mucho a su iglesia, que ha afectado mucho a la Iglesia Católica? Pues mira, yo creo que tengo la misma opinión tuya. Es una falla gravísima y que tiene que ser castigada, y castigada como se está castigando, que se lleve a la justicia al que falle en ese sentido, porque yo creo que es más bien una deformación en la persona que comete ese pecado, ese error. Entonces una persona con esas fallas tiene que ser no solamente castigada por la iglesia, que la separa de su parroquia o de lo que sea, sino que tiene que ir a la justicia. ¿Y usted cree que se ha castigado debidamente, se ha enfrentado este mal desde la Iglesia Católica? Tal vez debió hacerse más fuerte desde el principio. Ahora con este nuevo Papa, el Papa Francisco está siendo más radical en esto, más objetivo y más radical, y pidiendo incluso, tú lo sabes ya, que enseguida se ponga en manos de la justicia. Entonces, tal vez no se ha manejado a lo largo de la historia bien, porque no se tenían tal vez todos los elementos, pero sí sé que ahora se está manejando bastante bien, con más radicalidad. Y el sacerdote que comete esos errores, porque son errores y son pecados, y es un error ante la justicia civil también, tiene que pagarlo. Ramón Secundino Ramos Valdés. Más fácil decir Nino. El padre Nino. Vámonos a una pausa, pero luego de la pausa vamos a hablar entonces con el padre Nino que hace marcha, con el padre Nino que sale a las calles a protestar, a demandar soluciones a comunidades como la cordillera septentrional. Está el padre en esa misma situación de seguir tomando las calles para defender las comunidades, los feligreses. Con ese tema vamos a entrar
en la segunda parte de esta entrevista con el Padre Nino. Dándote noticias con Nelson Abreu.